tu amor, por tu infinito perdón. Gracias te doy por Jesús. ¿Cómo están mis hermanos? Que el Señor les bendiga, sea la paz de Dios sobre sus vidas, sobre sus hogares, y que la misericordia de Dios sea inundando sus casas. Sea el Señor haciendo su voluntad en cada una de sus vidas. Que el Señor sostenga y sustente todas las cosas en el amor y en la misericordia suya. Estamos sostenidos por la pura misericordia de Dios. Sabemos que nada de lo que pasa sucede sin que sea la voluntad del Señor. Estamos en sus manos, estamos en el tiempo del Señor, y el Señor no dejará media su obra. Lo hermoso del Señor es que cuando el Señor se ha propuesto algo con uno de nosotros, el Señor no deja su obra a medias. Mi hermano, mi hermana, entender de que cuando el Señor toma en cuenta tu vida, el Señor no aparta su propósito de ti. Si tú te extraviaste, el Señor se encarga de volverte el camino porque eres suyo. Si tú te has hecho duro con el Señor se encarga de ablandarte. Pero lo que es de Dios no se pierde. Mis hermanos, estamos en las manos, estamos en su presencia, y ante todo sabemos que lo que Él empezó, Él terminará. Somos consecuentes por las decisiones que nosotros tomamos y obviamente pagamos las consecuencias, pero esto no afecta con la salvación. Somos amados por Dios, somos escogidos antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de su presencia. No es solamente que te salvó para sacarte del infierno y llevarte al cielo, sino para que llevemos el nombre de Dios. Eres bienvenido en esta noche, en esta hora, que tú recibas la palabra, que sea Dios alimentando tu vida como también alimente la mía, porque no es solamente que tú recibes, sino que también yo recibo la palabra al momento que también se abre mi boca. Vamos a poner este tiempo delante del Señor pidiendo que sea Dios quien tome pleno control de las cosas, mis hermanos, y que sea el Espíritu Santo haciendo lo que Él debe hacer. Santo y bendito Padre, tú eres bueno, y para siempre es tu misericordia, Señor. Padre, nada se sostiene, Señor, Padre, sin tu voluntad, sin tu mano poderosa. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús por tanta misericordia, por tanto amor que tú has tenido con nosotros, por extender tu mano de poder, de tu gracia sobre nuestras vidas, Señor, por no mirarnos, Padre, en nuestras falencias y pecados, sino mirarnos a través de Jesús. Padre, ayúdanos, Señor, a ser como tú quieres que seamos. Quita la dureza de corazón. Padre, ayúdanos a ser luz y sal. Quita el temor, quita el miedo de nuestras vidas, Padre. Sosténnos y ayúdanos, Señor, a entender que, Padre, el que pelea por nosotros es mayor que el que está en el mundo. Fortalécenos, Señor, y enséñanos, Señor, a ser maduros en el Espíritu, a sacar de en medio lo que no te agrada, Señor, y Padre, ser agradecido siempre con lo que tú eres en nosotros, Señor. Recibe la gloria y la honra, papá, en el nombre de Jesús. Abre mi boca, Señor. Que no salga nada de mí, Señor, que no salga intelecto, que no salga pensamientos personales, Señor, que no salga conocimiento mío, que todo sea tuyo, Señor, en el nombre de Jesús. Tú eres el que conoce los corazones, tú conoces los pensamientos, Padre. Que en este estudio tú seas hablando, Señor, y abriendo los ojos del entendimiento, Señor, para que todo, Señor, quede a la luz de tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Bendice este tiempo para gloria y honra de tu nombre, Señor. Atamos al hombre fuerte y declaramos que el más fuerte, que es Cristo Jesús, está morando en nosotros, y, Señor, Él vence en nosotros. Seca lo que no es tuyo, quita lo que no te es grato. Señor, corta con toda intención de Satanás, Señor, por alejarnos de ti. Aunque lo intente, no puede. Pero, Señor, ayúdanos a estar firmes hasta el fin, Señor. Ayúdanos, Señor, a permanecer en ti, Señor. Sabemos que la permanencia es un fruto, por lo cual te pedimos, ayúdanos a dar ese fruto. Ayúdanos a permanecer en ti, a confiar en ti. Perdona por las bocas, Señor, que se han abierto en nosotros, hablando en contra de personas, juzgando, condenando, maldiciendo, Señor, no sabiendo conocer tu voluntad. Perdónanos, Señor, cuando somos de labios, Señor, pero no de corazón, cuando somos, Padre, Señor, solamente de boca, mi Señor, para decir las cosas, aun cuando decimos amarte y ha sido solo de labios, papá. Perdónanos, ten misericordia, ayúdanos a amarte genuinamente. Saca de nuestras vidas aquello que no está dentro de tus planes, y ayúdanos, Señor, a glorificar tu nombre. Recibe la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén
y amén. Mis hermanos, por el tiempo no voy a entrar mucho en el detalle de los versículos bíblicos, sino que voy a dictar las citas bíblicas, mis hermanos. Pero por la situación de que el estudio es bastante extenso y, mis hermanos, este estudio va a ser dividido en 2 secciones. Justamente cuando estaba haciendo el tema encontré muchas cosas interesantes, cosas tremendas dentro de lo que se refiere al lugar santo, que no van a caber, mis hermanos, en un solo video. Y sobre todo por el tiempo, mis hermanos, por la pura misericordia del Señor, yo estoy ya empezando a trabajar y por ende se me complica un poco la situación de poder extender los videos. También tengo que hacer movimientos dentro de lo que es internet y con las ventas, porque es un trabajo de ventas. Entonces, bueno, Dios ayude, mis hermanos, Dios tome control del tiempo. Si el Señor permite que avancemos, avanzaremos. Está bien por la situación de la edición, pero bueno, mis hermanos, saber de que Dios tiene el control, que Dios es el que hace las cosas, que Dios es el que pone el querer como el hacer por su divina voluntad. Que Dios nos ayude, mis hermanos, en este día. Estamos en el estudio de las 7 dispensaciones, estamos en la dispensación de la ley. En el tomo anterior, mis hermanos, nosotros estuvimos tocando mucho el tema acerca de cada parte que corresponde específicamente a lo que es el tabernáculo. Hablamos de los atrios, hablamos específicamente de lo que significa la puerta de entrada del atrio, lo que significan las columnas, lo que representa cada parte de las columnas, mis hermanos, lo que representa cada parte de lo que es y por qué es el número de las columnas. Son 60 columnas, los colores, mis hermanos, lo que significa cada utensilio, cada cosa, cada instrumento que se ha utilizado para la reconstrucción, que representa, por qué, mis hermanos, se dio esa construcción en la manera que se dio. Todo eso lo estuvimos hablando. Se hizo prácticamente un cuadro esquemático de lo que significa cada color, lo que significa cada utensilio, lo que significa cada material que se ha utilizado para la construcción, para que nosotros entendamos qué es lo que Dios quiere hablar y cómo el Señor quiere moverse a través de esto. Y es interesante, mis hermanos, cómo el Señor a través de este tiempo, el Señor va abriendo más y más y más el entendimiento de lo que el Señor verdaderamente quiere con nosotros. Hablamos, mis hermanos, al comienzo que el tabernáculo significa morada. Y en un aspecto bíblico y en un aspecto espiritual, la intención de Dios con nosotros es morar en medio de nosotros. El plan de Dios desde un principio fue morar en medio de sus hijos, en medio de los que Él creó. Cuando el Señor hizo al hombre, a Adán y a Eva, lo hizo con la intención de morar entre ellos. Por eso había constante comunión con ellos. Por causa del pecado y por causa de la rebelión de Adán y Eva, de los padres humanos, el hombre fue separado de Dios por la naturaleza de pecado. Sin embargo, eso no quiere decir que Dios fue quien se apartó y que Dios se alejó de nosotros. Fue el hombre quien se alejó de Dios, porque tú miras en el instante de la Biblia que el Señor constantemente busca nuevamente la relación con el hombre. El Señor dio una promesa en el libro de Génesis 3:15, donde el Señor habla de la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, hablando específicamente del sacrificio de Cristo en la cruz. Lo que el Señor iba a hacer cuando le dice que la simiente de la mujer le pisará en la cabeza, la simiente de la serpiente, que en este caso representa a Satanás, y lo que habla de pisar en la cabeza quiere decir una muerte instantánea total sobre la cabeza del enemigo, que se refiere a la autoridad. En otras palabras, es un acabose total del enemigo. Sin embargo, también dice que el enemigo, en el proceso que es herido en la cabeza, le va a herir en el calcañar, que es el talón, que representa la crucifixión de Jesús, de que Jesús iba a sufrir gran dolor en la cruz para llevar nuestros pecados, pero sobre todo para vencer al enemigo a través de la cruz. Nosotros vemos, mis hermanos, como el Señor en todo el tiempo y en todo el lapso, el Señor constantemente habla a un pueblo para que se vuelva. Vemos en un tiempo como el Señor utilizaba a Enoc
para que la palabra se predicase en una humanidad que estaba alejada de Dios, que luego el Señor usaba a Noé para la reconstrucción del arca, para avisar que venía diluvio, y lo que Dios esperaba era una humanidad que se arrepienta, cosa que no sucedió, y que mis hermanos sabemos que eso terminó con el diluvio. Vemos en el caso de la relación con Abraham, vemos en el caso de la relación con los hijos de Abraham, y todo lo que transcurrió, mis hermanos, durante todo el proceso del paso del Antiguo Testamento. Dios es quien busca al hombre. Mis hermanos, no es que tú busques a Dios, es que Dios te busca a ti. Es tremendo porque nosotros constantemente decimos, es que yo estaba buscando a Dios. Y hay una alabanza que honestamente, después de tanto tiempo escucharle, y generalmente nosotros la cantamos y le vemos como una canción hermosa, yo después entendí, digo, Señor, perdónanos, porque no es como la canción dice. Es una canción hermosa, pero el coro dice: tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré. Entonces, si nosotros vamos al plano real, el que estaba perdido éramos tú y yo. Y nosotros no era que nosotros buscábamos. Si tú te vas al plano espiritual, mi hermano, mi hermana, el hombre nunca tuvo la disposición de buscar a Dios. Fue Dios buscando al hombre. Si tú te acercaste y yo me acerqué a la presencia del Señor, fue porque Dios se reveló en nuestras vidas. Porque de no ser así, mis hermanos, tú no le buscaras, ni siquiera tuvieras un interés por Dios. Hay personas que pueden ser religiosas, devotas, que verdaderamente tienen una devoción y todo eso, pero no han nacido de nuevo. Sin embargo, aquí tú te das cuenta que la intención constante de Dios era morar en medio de su pueblo. Luego vamos a seguir viendo el resto de la dispensación, como Dios sigue hablando con el pueblo, sigue tratando, sigue hablando con una humanidad que no le da la cara a Dios, sino la espalda. Y viendo que el hombre, por la misma naturaleza de pecado, a pesar de que la intención que Dios tenía era volver a la relación con el hombre, la misma consecuencia de pecado que causó que el hombre se separase de Dios era lo que impedía que el hombre tuviese esa relación con Dios. Por eso vino Cristo Jesús. Ya hablamos acerca de lo que es los atrios, hablamos específicamente de lo que se refiere cada parte y cómo éste representa a Cristo. Mis hermanos, para recordar la cita bíblica, que no la vamos a leer, mis hermanos, porque ya es conocida, eso lo pueden leer en su casa, que es Gálatas 3 del 19 al 29, que especifica lo que verdaderamente es la ley y cuál es el propósito de la ley. Nosotros entramos con ese versículo como versículo bandera de esta dispensación, para que entendamos para qué la ley está, por lo cual les invito que en su casa lo lean, mis hermanos, que también puedan ver las siguientes dispensaciones, las dispensaciones anteriores, para que tengan un poco más de información de lo que vamos a hablar, de lo que vamos a tocar, mis hermanos, porque esto es algo bien profundo. Como les digo, mis hermanos, esto es algo que no me va a alcanzar en un solo video, sino que esto, Dios mediante, se va a administrar en 2 videos, y como les dije, por el tiempo, que Dios nos ayude. Mis hermanos, hablamos la semana anterior de lo que es los atrios. Hoy vamos a hablar del lugar santo. Ahora, para hacer un recuento, mis hermanos, estuvimos hablando de que para entrar al tabernáculo teníamos que pasar por la entrada. La entrada estaba designada por 4 colores, que ya lo hablamos en el anterior, que era escarlata, azul, púrpura y lino torcido, que representaba la obra sacrificial de Cristo, Cristo como rey, el color azul, Cristo como hombre perfecto, el color lino torcido, que es blanco, y el púrpura representa a Cristo como rey, el azul al Hijo de Dios. Y estos a la vez representan los 4 evangelios. Mis hermanos, los 4 evangelios hablan de Cristo. Y para tú poderte acercar a Dios, era necesario que Cristo se te presente. Lo primero que haces cuando tú cruzas el lugar, los atrios, es específicamente el altar de bronce donde se hacían los sacrificios.
y hablamos de qué material estaban hechos, y hablamos específicamente de lo que significaba cada cosa, que representaba el sacrificio de Cristo, la muerte expiatoria de Cristo. Luego vamos a lo que es la fuente de bronce, donde los sacerdotes se lavaban las manos y los pies para poder entrar al lugar santo y al lugar santísimo. Ahora, en el versículo que dice en el libro de Juan, que ya lo leímos la vez anterior, el Señor Jesucristo dice: ya no necesita que se laven las manos, solamente los pies. Las manos representan buenas obras. Mis hermanos, nosotros somos salvos por la gracia del Señor. Vosotros ya estáis limpios, y lo que deben limpiarse son únicamente los pies. Los pies tienen que ser lavados, porque los pies representan el caminar diario que tenemos, y cada día tenemos que ser santificados. Ya no es por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, para entrar ya en el tema del lugar santísimo, el lugar santo. El lugar santo era la primera sección de la tienda del tabernáculo, por donde se tenía acceso a la morada. Estaba separado del atrio por 5 columnas de oro y un velo que era de entrada al recinto. Por tanto, allí su interior se encontraba el altar del incienso, la mesa de los panes de la proposición y el candelabro. Estas eran utensilios del tabernáculo, de quienes los sacerdotes se encargaban de mantener. Ahora, justamente hablamos de 5 columnas. Ahora también hablamos de lo que es el velo. También había un velo, mis hermanos, para ingresar. Así como la entrada tenía un velo que representaban los 4 evangelios, también había otro velo. Y este velo dice: antes de ingresar al lugar santo, había un velo. El velo estaba dividido en 5 partes, con los mismos colores que estaban en la puerta del atrio: blanco, carmesí, púrpura y azul. Sabemos que el blanco representa el Evangelio de Lucas, porque habla del hombre perfecto. Carmesí habla de Cristo Salvador. El púrpura representa el libro de Mateo, que habla específicamente de Cristo como Rey, lo que representa justamente este Evangelio. Y el azul, que representa el Evangelio de Juan, porque habla del Hijo de Dios. Ya hablamos en la enseñanza anterior que cada uno de los evangelios hablaba de lo que representaba a Cristo a un grupo de personas. Mateo habla de Cristo como Rey a los hebreos, a los judíos. Por eso ustedes leen en las genealogías que empieza con Abraham. En Marcos no habla de una genealogía, pero muestra a Cristo como siervo a los romanos. En el Evangelio de Lucas, Cristo es presentado como hombre perfecto. Por eso la genealogía que está en Lucas 3 empieza termina hasta Adán. Y el libro de Juan ya va directamente lo que es a mostrar a Jesucristo como Hijo de Dios, o sea, como Dios mismo. Y es un evangelio universal. El Evangelio de Lucas fue escrito para los griegos. Ahora, este velo no habla de Cristo, sino de su iglesia. Tomemos en cuenta que una vez que Cristo paga el precio por tus pecados, el acceso que tú no tenías antes por tus pecados, el Señor Jesucristo los lleva en la cruz para que tú tengas entrada al lugar santo. Ya no te quedas solo en los atrios. La mayoría de gente en este tiempo se queda en los atrios, avanza a los atrios. Y hablamos de lo que era la fuente de bronce, las manos y los pies buscando obras, buscando acceso. Pero Cristo Jesús en sí mismo, mis hermanos, ya llevó el sacrificio expiatorio, el sacrificio completo, para que tú y yo tengamos acceso al lugar santo. Ella te limpió las manos, te sigue limpiando los pies y te sigue puriendo y te sigue llenando de su presencia. Aquí habla de la iglesia como su cuerpo. Habla de 5 ministerios. Acuérdense que hablamos de 5 partes de 5 columnas. Y justamente los 5 ministerios representan la iglesia de Cristo: el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Ahora, sería en este orden: el apóstol, el profeta, el evangelista. Quiero que me tomen atención a los dedos.
el pastor y el maestro. Como el dedo pulgar, el apóstol toca los demás dedos que representan los ministerios. El apóstol es el que pasa por todos los demás ministerios. El apóstol puede ser profeta, puede ser evangelista, puede ser maestro, puede ser pastor, tiene las funciones. Tiene esas mismas funciones. No entro mucho en detalle con los ministerios porque esto no lo vamos a ver en este momento, sino que esto se va a ver ya directamente en lo que se refiere a la dispensación de la gracia, porque todo esto tiene que ver específicamente con los tiempos de ahora. Hay mucha gente que predica que ya no hay apóstoles, que no hay profetas, que eso no es cierto. Sin embargo, la palabra dice que los hay. O sea, negar eso es negar la obra de Cristo. El profeta, que es como el dedo índice, y este sirve para indicar. El profeta es el que indica las cosas de Dios. El profeta es el mensajero de Dios. El profeta no es el que dice el futuro, no es el que habla del futuro únicamente. ¿Por qué el profeta habla del futuro? Porque Dios le habla del futuro. El profeta lo que es designado es hacer específicamente el mensajero de Dios. El profeta puede hablar de cosas ocultas en tu vida, puede hablar de cosas escondidas en tu corazón, que tal vez tú no las has revelado a nadie, pero que el Espíritu sabe y las saca a la luz porque el Espíritu habla a la vida del profeta. El profeta no está llamado simplemente a decir el futuro, sino la principal labor del profeta es llevarte a Cristo. Lo mismo que el apóstol es llevarte a Cristo, es conducirte a Cristo. Así como el dedo mayor, este dedo que ustedes se dan cuenta que es el más largo, eso representa al evangelista. Este dedo, si nosotros hacemos un estiramiento, es de que más alcance tiene que los otros dedos. Ahorita yo estoy tocando la madera donde está ubicado el celular, donde se está grabando la prédica, y es el dedo mayor que tiene más alcance. Así el evangelista tiene mayor alcance a las almas perdidas. La labor de él es esa, es llegar a las almas perdidas. No tienen los otros ministerios esa misma labor. El apóstol en una parte sí, porque puede manejarse en dos o más ministerios, aunque el llamado principal es de apóstol. Ojo que el apóstol no es un rango, es un llamado. Ojo que el profeta no es un rango, es un llamado. Mis hermanos, si la gente supiera lo que verdaderamente es ser un apóstol, ser un profeta, no quisieran ese puesto. La gente anhela ser el apóstol, el profeta, porque piensan que eso es un lugar de jerarquía, de mayor rango y todo eso, pero eso no es la realidad. Mis hermanos, el apóstol Pablo hablaba de las señales específicas del apóstol, y él hablaba de las persecuciones, de las hambres y tantas cosas que le tocaba vivir. Todo eso, mis hermanos, es muy importante que nosotros conozcamos. Todo eso está en Efesios 4:11, lo que estoy hablando. El pastor es como el dedo gentil, el dedo anular. La labor del pastor es el cuidado de las ovejas, es cuidar de las ovejas. Y ojo que este es el gentil. Y como dice el dedo, es gentil. El maestro, que es como el dedo meñique, es que representa obviamente el dedo es ministerio, es el que llega donde los otros dedos no pueden llegar. A veces hay momentos en que cuando tú estiras esta mano, estos dedos no pueden tocar al lado de acá, no pueden llegar a este lado. No puede el índice, no puede el mayor, no puede el anular, pero el meñique sí puede y llega, tiene más alcance. A veces, mis hermanos, los miembros que más para nosotros son inútiles son los que Dios considera más útiles. Yo les digo que, mis hermanos, que a veces este dedo es con el que levanto más peso que con los otros dedos de la mano. Y a veces no sabemos ni para qué tenemos este dedo, que es el dedo meñique. Yo tomo esta referencia, mis hermanos, porque a veces nosotros desvaloramos lo que Dios ha tomado para hacer cosa grande.
Tú no sabes de la vida de la persona y el propósito que Dios tiene con esa persona. Pero el propósito que Dios tiene con esa persona es algo que tú no conoces y que solamente Dios ha revelado en lo íntimo en esa persona. Y que Dios sabe lo que tiene para cada persona y Dios sabe cómo honra. Crean si yo les digo que el Señor se ha encargado muchas veces de cerrar bocas, por no decir humillar, a través de siervos que ellos pensaban inútiles, que ni siquiera les consideraban siervos. Miren cómo el Señor hace las cosas. Estos 5 dedos forman la mano del cuerpo de Cristo, que Dios usa en el mundo. Mis hermanos, si nosotros vamos al libro de Primera de Corintios 12, no te está hablando solamente de los dones del Espíritu Santo, que cuáles son los dones y si quieres estos dones y cuáles dones quieres. No es de eso de lo que está hablando. El principal mensaje del libro de Primera de Corintios 12 no son los dones del Espíritu Santo, es la unidad del cuerpo de Cristo. Y ahí tú te das cuenta que cuando te habla de los 5 dedos, de los 5 ministerios, te deja bien claro que el Señor pone en el lugar que el Señor desea poner a cada miembro. No es que el índice quiere ser pulgar y se va y se sube y luego también el anular y todo eso y todos se me desordenan porque todos quieren ser pulgar. No tienen voluntad propia, sino que donde Dios os ha ubicado, ahí se quedan. Si nosotros entendiéramos que lo que el Señor llamó con propósito, no estuviéramos peleando y pugnando, mis hermanos, por las cosas que muchas veces pensamos que es de mayor rango, de mayor bendición o de mayor reconocimiento, mis hermanos. Eso no funciona en el reino. Nosotros no estamos. El reino no es algo natural. Si en el mundo te suben por rango, por puestos o lo que tú quieras, eso es el mundo. El reino de Dios no funciona así. No funciona así. Y muchas veces el Señor toma lo que el hombre no toma en cuenta. El hombre escoge por su vista, por lo que cree, por lo que piensa, y piensa que tiene la razón por lo que cree o por lo que según él le ve que es bueno, pero después, cuando no da fruto, después con la misma cara, perdón que lo diga así, saca a la persona que escogió por no saber escoger en la voluntad de Dios. Tomamos decisiones sin que el Señor nos dé la dirección. No me quiero salir del tema porque, como les dije, el tema es muy extenso. Y obviamente yo estoy tratando de reducir un poco el tiempo por la situación del tiempo mismo. Pero miren lo importante, o sea, dónde el Señor lleva. Ya una vez que pasas los atrios, ya te habla de la obra expiatoria de Cristo y de lo que el Señor hace. Ya entras directamente al lugar santo, que se entiende que ya es la relación más íntima con Dios. Ya después vamos a entrar poco a poco en detalles del tema y cuando ya veamos lo que es el lugar santísimo y todo lo demás para entender, mis hermanos. Hablamos de los 5 dedos. En Efesios 4 del 14 al 16 nos da el resultado de estos ministerios. Primero, maduración, madurez. Segundo, establecimiento en la fe. La fe es el fruto del Espíritu Santo. Afianzados en lo espiritual. Ya no caminamos en la carne. Liberación. Somos liberados por el mismo poder de Cristo Jesús. Amor. Aunque este debería ir primero. De hecho, sin el amor no hay madurez. Pero está dentro del vínculo crecimiento en Cristo. Número 6. Y número 7, armonía. Tú puedes ponerle paz. Esos son los frutos que producen los 5 ministerios. Y yo les digo sinceramente, y yo no sé si el Señor me permita predicar este sábado, aunque he estado subiendo justamente de las prédicas de Facebook lo que es una serie que es El amor de muchos se enfriará. Me parece que son como 4 o 5 prédicas que son específicamente del tema. Entonces no sé, mis hermanos, y si el Señor me permite y tenga el tiempo para poder
hablar acerca de lo que el Señor tocó el día de hoy en mi vida, acerca de lo que es la unidad de Cristo. Me llamó mucho la atención el Valle de los Huesos Secos. Si tú te vas al contexto de la palabra, aquí te está hablando de vida espiritual. Pero también una cosa que el Señor reflejaba es que parte de esa vida espiritual es que el cuerpo sea uno. El Señor hablaba de varas que empezaban a unirse y unirse hasta ser una sola. Y el Señor quiere eso con su iglesia, un solo cuerpo. Mis hermanos, no solamente que nosotros somos la plenitud de Cristo. No es que Cristo es la plenitud de nosotros, nosotros también somos la plenitud de Cristo. Así como sin Cristo no estamos completos. Entonces Cristo sin nosotros no está completo. ¿Por qué razón? Y no estoy diciendo que Cristo es menos ni nada por el estilo, sino que su cuerpo que representa a la iglesia se complementa con el Señor Jesús. ¿Por qué estoy diciendo esto, mis hermanos? Porque si Cristo está separado de su iglesia, lo cual no es que Cristo no quiera, sino que la iglesia no se une al Señor, no se une a Cristo, no puede funcionar en el poder y la autoridad que se quiere. Cristo es la plenitud de nosotros, como nosotros somos también la plenitud de Cristo, porque somos su iglesia. Y la demanda que nosotros tenemos. Con eso no es para que se nos llene la cabeza de orgullo, no es que soy la plenitud de Cristo y si Cristo sin mí no es nada, no dije eso. Sino que tú eres la plenitud de Cristo, entonces mira cuánto el Señor demanda de ti. La disposición, la entrega y todas las cosas. Pero que sabemos que esto nace conforme el Espíritu Santo vaya poniendo en ti el querer como el hacer. Porque no es de que corre ni de que quiere, sino de Dios quien tiene misericordia. Ahora, la tienda del lugar santo tenía un techo, y nosotros ya hablamos de este material en el video anterior. Pero justamente yo quería entrar a explicar esta partecita porque para mí es importante. La tienda del lugar santo tenía un techo cubierto por abajo con los mejores materiales y terminado con un material desagradable, que en este caso eran las pieles de tejones. Las pieles de tejones, cuando vimos en el video anterior, significaba la fealdad del pecado. Y ojo, que las pieles de tejones era lo primero que se veía visible en el lugar santo y lugar santísimo. Las pieles de tejones cubrían totalmente lo que era el lugar santo. Era lo primero que tú veías, eran pieles de tejones y pieles y pieles y pieles de tejones sobre el lugar santo. Mirabas las columnas, mirabas los 4 colores, mirabas la entrada, pero tú no sabías lo que estaba dentro. Obviamente si te quedaste en los atrios. Obviamente si te quedas en los atrios. Ahora, la razón. Dice, puesto en el techo sin medida alguna, lo que dije estaba totalmente cubierto. La razón es porque se veía que los que están en la tienda, adentro, nosotros, su iglesia, los que estamos adentro, ya en el lugar santo, redimidos por la sangre de Cristo, teniendo entrada y acceso libre a la presencia del Señor, teniendo acceso directo al lugar santo por medio de Cristo Jesús. El Señor dice, entrad confiadamente al trono de la gracia para que halléis gracia y misericordia en el oportuno socorro. Lo que nosotros no teníamos acceso, hoy lo tenemos por medio de Cristo Jesús. Y también tiene eso mucho que ver con lo que es el tabernáculo de David, donde ya no te está hablando del lugar santo ni atrio, sino que ya es específicamente el arca. Y por eso David representa mucho lo que es la gracia de Dios. Porque David era el acceso del pueblo de Dios al arca. Aunque habían sacerdotes y levitas, era David quien trajo la presencia de Dios. Y era David quien llevó al pueblo de Dios a buscar a Dios. Él era el acceso al arca. De la misma manera que Cristo es el acceso a la presencia de Dios. Ya estamos adentro, ya estamos, mis hermanos, en el lugar santo. Ya no estamos en los atrios. Mis hermanos,
Muchas veces la representación de los atrios de cuando la gente sacrificaba y hacía sacrificios era una obra constante de que el hombre constantemente necesitaba ser limpiado por obras de la muerte expiatoria. Pero ya Cristo en una sola muerte, con un solo sacrificio hizo perfecto al hombre. Ya nos dio entrada por medio de sí mismo a los que por su voluntad somos llamados. Ya estamos adentro. Ya hemos ingresado, entonces ahora estamos en su plenitud, mis hermanos, por eso es conocer todo esto y lo que Dios está haciendo una vez que estamos adentro. Ahora, ante los ojos de la gente de afuera, que miran lo que se refiere a los tejones y todo eso, la gente mira la fealdad de la cruz, la muerte expiatoria, algo como un acontecimiento horrible, feo. Pero nosotros que estamos adentro, en el lugar santo, que miramos todas las cosas preciosas, miramos la hermosura del sacrificio de Cristo. Porque entendimos y entendemos la obra de Cristo Jesús, miramos la hermosura, miramos toda la hermosura de la obra de redentora de Cristo. La gente del mundo no puede ver eso. La gente del mundo cuando mira la muerte sacrificial de Cristo, mis hermanos, mira cosas, mira como algo feo. Pero algo que a mí más me llamó la atención, que esto también se aplica, mis hermanos, es que cuando uno entra a la presencia del Señor, el Evangelio te expone y te muestra la cara del pecado. Por eso dice la fealdad del pecado, porque te muestra la condición en la que tú estás y te muestra, mi hermano, mi hermana, en qué condición está tu vida. Pero cuando tú entiendes la obra de Cristo, tú entiendes que la entrada te da para que tú tengas acceso al lugar santo. Y la obra que Cristo hizo para que a través de su muerte tú tengas acceso. Tu pecado, tu maldad, que como se muestra con las pieles de tejones, que era sin número, mostraba la gran magnitud de pecado que el hombre tenía. Entonces eso, mis hermanos, es lo que mucha gente también a veces le choca, porque a la gente no le gusta ser confrontada y el Evangelio te confronta. La gente no le gusta ser confrontada, no le gusta ser descubierta, en otras palabras, mis hermanos. Pero el Evangelio te hace eso, saca a la luz tu vida, saca a la luz cosas que en tu vida no han estado bien y no están bien y que verdaderamente estorban, que están en tu vida. Tal vez tú las amas, tal vez obviamente el pecado es parte de la naturaleza carnal, que es una naturaleza, que hasta que Cristo no venga nosotros no seremos libres. Entonces, que a través de eso lo que el Señor hace es mostrarte la magnitud del pecado y el pecado en sí, que todo ser humano por naturaleza es pecado, es pecador. Y eso, mis hermanos, es lo que muestra la fealdad del pecado, porque el Evangelio te confronta y te muestra la condición. Pero a la vez te muestra la muerte, la expiatoria de Cristo, y que solamente Él es la entrada directa a la presencia del Señor. Y ha logrado, a través de lo que se refiere a pasar el altar de bronce, que representa la muerte de Cristo en la cruz. Esto es tremendo. Ahora, el lugar santo estaba compuesto por el candelero de oro, los panes de la proposición, el altar del incienso. Ahora, como yo les dije antes, mis hermanos, esto lo vamos a dividir en dos partes. En este momento solamente vamos a hablar del candelero de oro y de los panes de la proposición, mis hermanos, y la siguiente semana vamos a entrar de lleno en lo que es el altar del incienso, porque créanse, les digo, mis hermanos, solamente en el altar del incienso se sacó un tema extensísimo con respecto a lo que estamos viendo. Por eso, mis hermanos, esta parte del altar del incienso lo vamos a ver la siguiente semana, que tiene que ver mucho con lo que es la dispensación de la ley, lo que es el lugar santo. Entonces vamos a seguir, mis hermanos, con el candelero de oro. El candelero de oro era totalmente de oro puro. Este no tenía ni madera de acacia, ni ningún material, ni de bronce. Este era de oro puro, no tenía ningún otro material.
Este era labrado a martillo y pesaba 57 kilogramos o quilates. Y este consistía en un pie del que salían 6 brazos más el pie. Y bueno, yo me acuerdo en una enseñanza que tuve hace mucho tiempo que el pie representaba a Cristo, y los 6 brazos, por ser justamente el número de hombre, representaba al hombre. Y el hombre en el séptimo brazo representa a Cristo en medio del hombre, cuando Cristo se sienta en el trono. Por eso es que estamos hablando de una pieza muy, muy, muy importante. Pero esto les digo como un simbolismo de lo que aprendí. Pero, ¿qué representa específicamente el candelero de oro? Esta es una enseñanza que yo tuve, como les digo. Que bueno, el Señor me ayude a interpretar bien. O sea, es como me enseñaron cuando se refiere a Cristo, referente a Cristo. El hombre que representa el número 6, sin Cristo no tiene nada, pero cuando Cristo está en medio, que es justamente ¿cómo se llama? El pie mayor, el más grande. Cuando gobierna llega a santificar por completo al hombre, y el hombre ya no vive para sí mismo, llega a ser perfecto. Es Cristo quien completa todo en el hombre. Pero lo que más representa y la razón por la cual el candelero era de oro era porque representaba la revelación divina del Espíritu Santo. Mis hermanos, recordemos que el oro representa divinidad. Y al ser de oro puro, aquí te habla específicamente del Espíritu Santo, que nunca fue carne, que nunca vino como hombre, que no tuvo ninguna naturaleza humana, sino que fue 100% santo. Santo, santo, santo. Y por segundo muestra el Señor Jesucristo. Ahora, en la primera parte que vimos habla en 1 Corintios 2:14, y lo que muestra el Señor Jesucristo en Juan 8:2. Como les dije, no puedo entrar mucho en detalles con los versículos por el tiempo, y esta vez sí voy a tener ya control del tiempo. Los panes de la proposición, que están en Éxodo 25 del 23 al 30. Consiste en una mesa de madera de acacia cubierta de oro, y medía 90 centímetros de largo y 45 de ancho y 70 de alto. Ahora, esta mesa del pan de la proposición representaba varias cosas. Primero, a Cristo como pan de vida. Hablando de los panes de la proposición, mostraban a Cristo como pan de vida, según lo que dice Juan 6:35. Si esa es la referencia, mis hermanos, con el Señor Jesucristo, habla del maná del cielo. Él se presenta como el maná del cielo, el maná caído del cielo, y que todo aquel que coma de él y beba de su sangre tendrá vida eterna. Lo que habla específicamente de todo aquel que confía y va a la obra de Cristo a través de la muerte expiatoria de Cristo Jesús, tiene vida eterna. Entonces, aquí te habla de Cristo como el pan de vida. Punto número 2. Te habla de la presencia del Señor en la que uno se sacia, según Éxodo 2:25 al 30. También tú le puedes añadir lo que dice en los 4 evangelios acerca de la tentación de Jesús, cuando Satanás le dijo: convierte estas piedras en pan. Y el Señor les dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra es el verbo es Cristo. O sea, en otras palabras, no solamente vivimos de la comida, sino de todo lo que viene de Jesucristo. Y la palabra de Dios que nos hace Jesucristo es la presencia de Dios que nos sacia. Punto número 3, representa el sufrimiento. Mis hermanos, cada cosa que nosotros vamos a ver te va a hablar de la muerte expiatoria de Cristo. Te va a hablar de la muerte de Cristo en la cruz. Ahora, ¿por qué sufrimiento? Porque los panes estaban mezclados con incienso amargo. Estaba con el amargo sabor del incienso.
amargo sabor incienso. Y eran 12 panes porque estos representaban a las 12 tribus de Israel ante Jehová. Mis hermanos, vamos a dejar hasta ahí, porque el siguiente material que quiero ver son dos materiales. Uno es del altar del incienso. Vamos a hablar acerca de lo que representa el altar, lo que cada cosa que sucede en el altar representa, pero también quiero tocar acerca de lo que el tipo de incienso que se preparaba para el altar, lo que también es específicamente el aceite de la unción. Y estos temas, mis hermanos, son bien extensos, por lo que, como yo les dije, esto no lo vamos a poder llevar en un día. Así que vamos a dejar hasta ahí, mis hermanos. Yo espero que esto haya sido de bendición para sus vidas, mis hermanos, y que Dios sea tomando control. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos tu nombre y te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Padre, Señor, porque todas las cosas, Señor, que en la palabra tuya, Señor, están reflejadas, Señor, te muestran a ti, hablan de ti. Señor, muestran tu obra, muestran tu carácter, Señor. Nada de lo que está en la palabra, Señor, está hablando diferente acerca de ti o te excluye a ti. Todo habla de ti, Señor Jesús. Nada está escondido, Señor, delante de tu presencia, y tú muestras, Señor, a través de las Escrituras, Señor, tu gran amor por nosotros, el gran interés de estar en medio de nosotros, Señor, pero sobre todo, Señor, el cuánto amor tuviste para darte por nosotros y para dar a tu Hijo. Gracias, Señor Jesús, por la obra expiatoria en la cruz. Gracias, Señor Jesucristo, iglesia de nosotros, Señor de la gloria. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo, porque has tenido compasión de nosotros, no mirándonos, Señor Padre, en nuestra condición, sino mirando a través de Jesús, mirando a través del propósito, Señor, que tú tienes en nosotros. Porque tú no juzgas como el hombre juzga, Señor, que el hombre mira las apariencias, mira con el ojo humano, mira lo que, Señor, es apariencia, mira lo que está al frente. Tú miras el corazón, y tú conoces, Señor, cuál es el corazón que te agrada, Padre. Aun cuando decimos que tú conoces nuestro corazón, pensamos, Señor, que nuestras buenas acciones ya juzgan un buen corazón, Padre. Pero tú conoces cuáles son las verdaderas intenciones. Gracias, Señor Jesús. Porque lo que era imposible para nosotros, tú lo hiciste posible a través de tu muerte. Tú nos diste paso, Señor, a la tierra prometida. Tú nos diste paso, Señor, a la presencia misma de Dios. Padre, ábrenos el entendimiento, Señor, bendice este tiempo. Bendice, Señor, el resto de días a tus hijos. Bendice, Señor, la obra de las manos de cada uno de tus siervos, Señor. Recibe la gloria y la honra en el nombre de Jesús, que sea un tiempo de victoria, Padre. Toda la gloria, todo el honor y la alabanza en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, estamos despedidos. La paz de Dios sobre tu vida, sobre tu casa. Que tú puedas mirar la misericordia de Dios en todas las cosas, y que todo lo que el Señor ha hablado a tu vida tú lo veas y lo palpes. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos, mis hermanos.